Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen viernes. Algo que hemos vivido a lo largo del sistema político mexicano contemporáneo como una política, ya no solamente como un acontecimiento, y en buena parte, en buena medida, porque hemos recordado en este mismo espacio, haciendo el análisis respecto a que México, a diferencia de otros países, ha tenido un único régimen político. En otros quizá, en otras naciones quizá puedan tener esa rotación de otros sistemas políticos, otros regímenes políticos que se van construyendo o van iniciando su decadencia, se van rotando. México no ha sido el caso, y en el siglo XX, hasta inicios incluso del XXI, conocimos una práctica, una política, incluso que en los sexenios, que es nuestra marca de la política y sus tiempos en nuestro país, le han denominado, lo mismo en el mundo de la política que los partidos, los actores, la propia ciencia política, la política del péndulo. Cuando, por ejemplo, sabíamos que marcando contraste, un presidente llegaba para designar y para llevar a la práctica su política, su administración y su eje vertebral de desarrollo a través de ese esquema, o bien de derecha, y luego vendrá un presidente de izquierda, y así se iban rotando, como dice aquel muy buen libro, Derecha e Izquierda. Y a eso le llamaron por mucho tiempo la política del péndulo, lo cual brevemente se interrumpió, como recordamos, hacia fines justamente del siglo XX, cuando llegó ese proceso que conocimos como la alternación política o el cambio político, con lo cual ya los partidos tenían una base, y lo que es más, una fuerza electoral, que hacían que precisamente los votos marcaran la diferencia, el contraste, y que las políticas tuvieran más que ver, por fortuna, con que los votos se convirtiesen en cargos públicos. Desde luego esa fue una enorme virtud que se interrumpió también, por desgracia, hacia 2018, como recordamos, en donde se ha implantado otra etapa a partir de ese año. Llevamos ya, ese es el 7º año en que se está poniendo esa práctica de colocar otra versión del sistema político mexicano contemporáneo, no distinta, pero sí poniendo algún sello que, en mi opinión, tiene que ver con que ahora ya no son las estructuras las que marcan la diferencia de lo que fue respecto de lo que es hoy el desempeño de todo nuestro sistema político, de todo nuestro sistema electoral, que tiene que ver básicamente cómo ejercer la política o de derecha o de izquierda. Y queda claro que por lo pronto durante este sexenio, porque el primero del López Obradorismo, el anterior presidente, básicamente se dedicó a construir un entramado que tuviese más que ver con su propia personalidad, y no solo desechar, sino terminar de destruir o de estallar lo que conocíamos como la fuerza viva del Estado, gracias a todas sus estructuras, vistas o reflejadas en sistema electoral, en sistema de partidos, en todo el sistema político en su tamaño y su conjunto. Ahora, este sexenio ha tenido una marca en que se ha corrido a la derecha de manera muy concreta en 3 políticas que ha ejercido, digamos, la administración de la titular del Ejecutivo, la señora Sheinbaum, a través de 3 políticas de derecha que la marcan justamente a la suya, a su gestión pública, como un gobierno de derecha. Primero, porque, como recordamos, en la práctica más reciente, únicamente en la coyuntura crítica que tenemos en Norteamérica y también en nuestro país, se entregaron esos 29 miembros de la delincuencia organizada en el rubro narcotráfico, todavía en la condición de procesados, desde el punto de vista de lo que llamamos la jurisdicción de los derechos humanos. Con todo y ello, están bajo la circunstancia que pueda ser criticable desde el punto de vista de narcotráfico y política. Su condición al momento de ser trasladados a Estados Unidos o entregados es la de procesados. Después, la segunda política de derecha que ejerce la administración Sheinbaum es justamente la propia defensa del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que es justamente la versión más neoliberal o más de derecha, si se quiere ver así, de cómo ejercer la política comercial de la relación entre México y los Estados Unidos con Canadá. Eso desde luego acabó de cuajar durante su primera generación en 94, después
se renovó, como sabemos, hacia 2017, en que se firmó en 2018 la nueva etapa de el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. La primera versión fue, como recordamos, la del NAFTA, la del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Es la circunstancia o la política más neoliberal, llamemos así, la política de derecha. Y la tercera, que distingue justamente a cualquier gobierno que ejerce un estado de cosas en donde su política se manifiesta por el espacio de la derecha, es celebrar elecciones judiciales justamente para apoderarse, para apropiarse de las estructuras de los juzgadores, y aquí lo hemos visto y lo veremos el próximo junio, lo que es más a plenitud, lo cual nos pone en evidencia palmaria que lo nuestro, lo que estamos viviendo, junto con la propia oposición que se está organizando muy bien, pero dentro de Morena, que es como recuerda ese muy buen libro, no se trata de dilucidar entre izquierda o derecha, es una política de derecha y por tanto ejerce la política y la administración y su desarrollo bajo la perspectiva de llevar a cabo muy concretamente políticas de derecha. Teodoro.